Sí, ahí estamos compartiendo el audio. Entonces, como les comentaba, antes de comenzar el laboratorio, ahí les estoy mostrando, ¿cierto?, el aula virtual, en el cual les hice una máquina, un OVA de MySQL. Para los que no pudieron instalarla o tuvieron problemas con la instalación, está lista. Su usuario es alumno y la clave es AIEP. ¿Ya? Ese fue el material que les entregué correspondiente al viernes pasado. Eso lo estoy mostrando. ¿Ya? El viernes lo publicamos en la tarde. Esa les pedí que la tuvieran lista hoy día, para los que no tenían la máquina virtual, ya que el laboratorio lo vamos a hacer bastante rápido ahora, y los que no hacen este proceso de descargarla y luego revisan el video del laboratorio y lo ejecutan. ¿Ya? Está incluso el link de descarga para que bajasen la máquina virtual, y les pedí por otra parte que tuviesen el Windows 7, que va a ser el cliente para realizar la conexión remota. ¿Ya? Hoy día se van a ir con un laboratorio, por eso la clase va a ser más corta, porque vamos a dar instrucciones de configuración y el resto ustedes lo van a trabajar. ¿Ya? La máquina esta que está acá está lista, tiene todos los paquetes instalados, que en realidad lo que hicimos en la clase del viernes. ¿Ya? Hicimos el paso a paso. Y para los que no, ¿cierto? Revisen los videos anteriores y ahí está cómo lo instalamos. ¿Ya? Entonces, para ir ¿cierto? Avanzando en esta parte, requerimos para el laboratorio de hoy día la máquina, perdón, el Linux, con MySQL, que puede ser el mismo OVA que les pasé, o la que hicieron los que tuvieron la oportunidad de hacerlo en forma personal, la que hicimos el viernes, más un Windows 7 que va a ser el cliente. Así que yo les voy a pasar a compartir nuevamente mi escritorio para ir mostrando las máquinas a trabajar hoy día. Entonces, por una parte, por acá tengo el Ubuntu Server, el cual ya tiene instalado MySQL. Voy a entrar a dar una pequeña revisión para mostrar qué debería tener esta máquina. Entonces les voy a expandir mi escritorio y mostrar un poco más amplio los comandos para que los vayan revisando. Cualquier cosa del chat está abierto para que vayan haciendo sus preguntas. Ya. Entonces la máquina virtual, en este caso la que les pasé a descarga, el usuario es alumno, la clave era IEP, ¿ya? O usen la máquina propia, que en este caso es la que creé el día viernes, en el video de la clase del viernes. Entonces entro al usuario, la contraseña que le accedí ese día, ¿ya? E inmediatamente para hacer el laboratorio tenemos que pasarnos a modo ROT, ¿ya? Con el comando sudo su. En el caso de la máquina que le entregué a ustedes también es la misma clave, IEP, y pasan a ROT. Ya. Luego de eso, ¿cierto? Lo que hacíamos era actualizar el sistema operativo con el comando apt-get update, ¿cierto? Eso lo hicimos el día viernes. Ya. Ahí yo voy a detener la actualización, como ya lo hicimos, es solamente mostrar los comandos. La máquina está lista. Entonces tengo el apt-get update, que era el comando para actualizar el sistema operativo. Y luego instalamos los paquetes, ¿cierto? Con el comando apt-get install, y venía el primer paquete a instalar, que era MySQL Client. ¿Ya? MySQL Client, que se instala el gestor para conectarse hacia el equipo de conexión remota. Luego MySQL-server. Claro, después de instalar la parte client y server, se instalaba PHP MyAdmin. ¿Ya? Entonces ahí teníamos la instalación de los paquetes necesarios: apt-get install PHP MyAdmin, apt-get install MySQL Client, apt-get install MySQL Server. Ya, para el caso de la máquina instalada, la que probamos nosotros, esta máquina ya tiene todos sus paquetes instalados. Las contraseñas de MySQL es la misma IEP, la contraseña de PHP es IEP, o sea, para todo propósito es la misma contraseña, en el caso que les pida. ¿Ya? Eso hay que considerar. Entonces, luego de ese paso, ¿cierto? Luego de ese paso, de haber instalado todo, esto ya lo tenemos listo. La máquina está preparada, la que le entregué.
lo que viene es empezar a revisar las configuraciones para permitir la conexión remota y que podamos conectarnos a este servidor y ver la base de datos que tiene, ¿ya? Así que en ver qué dirección IP tiene, comando, ¿cierto? Ifconfig. Recordar que ustedes están trabajando con una red NAT, así que otro detalle de las máquinas virtuales, fijarse que tenga o la tarjeta corresponda a la red que creamos la semana anterior, ¿ya? Por lo tanto, también deben verificar ese detalle en la máquina virtual. Que la tarjeta de red, ¿cierto?, esté en RedNAT. Ahí está el nombre de mi red, taller de base de datos, modo promiscuo, permitir todo, ¿ya? Y lo mismo hay que hacer en la máquina de cliente, que es Windows 7, en el cual va a ser el cliente de servicios, ¿ya? Entonces, ifconfig, ¿ya? Y ahí veo la dirección IP de la máquina. La dirección IP de la máquina. Ahí tengo la mía, que es la 192.161.168.1.10. ¿Ya? 192.168.168.1.10. Ya. Entonces, vamos a ir comprobando. Comprobando. Bien. Voy a levantar también la máquina virtual que les envía a ustedes, ¿cierto? La que deberíamos tener para ir viendo que también son los mismos comandos, ¿ya? La máquina que está esta. Entonces voy a entrar a esa máquina que tenemos lista. La estamos cargando. Ya, idealmente que cada uno hay su propia máquina virtual. Ahora sí no ocupamos la que entregamos el día viernes. También fijarse que la tarjeta de red de la máquina virtual esté en la misma red que creamos tipo RedNAT. Entonces, RedNAT, taller de base de datos, ¿cierto? Permitir todo. Entonces, ese proceso hay que hacerlo sí o sí. En el caso si la iniciaron y no estaba configurada, háganlo. La vamos a levantar y vamos a mostrar. Por otra parte, también iniciar el Windows 7, en el caso que lo tengan listo, que va a ser el cliente, para ir haciendo las pruebas correspondientes. Bueno, esta máquina es la que yo les pasé. Vamos viendo la configuración que tiene la máquina. El usuario, ¿cierto?, era alumno. La clave era AIEP. Me pasaba con el comando sudo su clave AIEP a modo ROT y revisaba su configuración IP con ifconfig. ¿Ya? Y ahí está efectivamente el IP 192.168.1.13. Esta máquina tiene todo instalado, así que no sería necesario ni hacer una apt-get update, ¿cierto? Ni nada por el estilo. ¿Ya? ¿Ya? No la necesitamos. Así que voy a cancelar el update, ya que ya está instalada previamente todo lo necesario para funcionar. Bien. Entonces, independientemente con qué máquina virtual trabajen, si trabajan con la que crearon ustedes o trabajan con la que creamos cada uno, ¿ya? Aquí estoy con las dos al mismo tiempo para ir mostrando. Lo que tenemos que hacer ahora, luego de haber visto su configuración IP, es empezar a activar los permisos para que nos podamos conectar a esta máquina desde el cliente, ¿ya? Entonces, bajo ese contexto tenemos que dirigirnos a un directorio, ¿ya?, con el comando cd/, y revisar con el comando dir
varios directorios que tiene el sistema operativo, ¿ya? Recuerden, está todo instalado, pero no está configurada la máquina. Entonces nos vamos a ir al directorio que se llama etc. 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 Voy ejecutando cada vez un dir para ir viendo las subcarpetas que tiene. Ejecuto un dir. Ya. Ejecuto un dir. Y si tenemos todo instalado, deberíamos encontrar dentro de etc una carpeta que se llama MySQL. ¿Ya? Si está instalado, debería estar. Entonces, reviso, reviso. Entonces, dir, cd etc, dir, y ahí está. ¿Ven? Entonces, cd MySQL, perdón, cd MySQL, ahí está la carpeta MySQL, ejecuto un dir, y dentro de la carpeta MySQL van a haber varios archivos de configuración. Entonces, etc, MySQL, y ahí están los archivos de configuración. Nosotros vamos a editar un archivo para poder darle los permisos, en este caso, al servidor de base de datos. Editamos el archivo que se llama my.cnf. Entonces, con el editor nano, abrimos el archivo my.cnf. My.cnf. Perdón, entramos, perdón. Ahí estamos. Vamos revisando los directorios. Recuerden que los directorios son los que están en colores y los archivos son los que están en blanco. ¿Ya? Con el S, la diferencia con el dir es que con el dir no diferenciamos si son directorios o archivos. En cambio, con el comando ls nos lista y nos diferencia uno con el otro. Entonces voy a entrar a cd my.cnf, ¿ya? Y me dice que no es un directorio. MyCNF no es un directorio. Por lo tanto, lo puedo abrir con my.cnf. ¿Ya? ¿Ya? Bien. Hay otro archivo de configuración, están los confd y los MySQL confd. Entonces la idea es que podamos ir abriendo uno con el otro. Ya, por ejemplo, hay uno que está acá que se llama mysql.cnf, nano.mysql.cnf. Me dice que no entro porque tiene que ser una carpeta mysql.cnf, para que ustedes lo tengan como referencia. Bien, ¿cómo van? Van viendo la configuración, ¿cierto? Antes de continuar con la configuración, ¿cierto? De los archivos de configuración, y si tienen el Windows 7, después vamos a tener que probar conectividad hacia la máquina, ¿cierto? Súper bien. Entonces la diferencia entre dir y ls es que me muestra los tipos de directorios con un color para ver si son carpetas o directorios, los que tenemos que editar. ¿Ya? Entonces, súper importante esa parte. Bien. Si no encuentran, voy a mostrar con quit. Si no encuentran o no le abre con el comando nano, ¿cierto? Nosotros podemos abrir con el comando v, ya que es un editor también. Entonces, si no tengo nano, lo abro con v. La idea es que abramos el archivo y podamos editarlo y ver la configuración. ¿Ya? Entonces voy repitiendo los pasos para los que no han podido realizarlo. Voy a apagar la máquina.
tengo la otra al mismo tiempo, entonces puedo ir repitiendo cada uno de los comandos en las máquinas virtuales. Ya. Le voy a cargar nuevamente. La idea es que editemos el archivo, ¿cierto?, que encontremos y lo modificamos para darle los permisos. Entonces nuevamente estoy en etc, MySQL, ¿ya? Y revisaba los archivos de configuración si podía abrirlo o modificarlo. Entonces, si yo quería abrir config.d con nano y me decía que una orden no encontrada, config.d, es porque el programa no está instalado. Entonces, lo abro con v, que es otro editor. Entonces, en vez de nano puedo usar v, ejecuto conf.d, ya, y me va diciendo dónde están los archivos que necesito abrir. Si se fijan, este no es un archivo editable, así que salgo con el comando quits, ya, quit. Salimos. O WQ. Ahí salí. Entonces, dice que no es editable, por lo tanto, conf.d no es. Abro el mycnf. v.my.cnf. Ya. Me dice que es un archivo de configuración, ¿cierto? Es un archivo de lectura. ¿Ya? Entonces me dice que lo puedo abrir en modo de edición, letra E para editar. Y me está diciendo que la configuración no está dentro de él, pues me dice que debo ir a otro archivo. ¿Ya? Dice que para poder editar la configuración de MySQL, debo ir al directorio que se llama conf.d, o si no, es que se llama mysql.conf.d, ¿ya? Entonces, aquí este es un archivo incluido que trae el otro archivo, por lo tanto debo ir a esos directorios a abrirlo. Si quiero salir, dos puntos Q, ¿cierto?, para salir de este editor, si estoy usando V. Entonces, según lo que me decía, debo entrar al archivo, al directorio que se llama mysql.com. Entonces ahí está, mysql.com, o abrir el archivo mysql.com.d. Entonces, mysql.cnf, cd, me dice, no es un directorio, por lo tanto, ¿qué es? Un archivo, nano, mysql, perdón, v, mysql.cnf. ¿Ya? Y lo mismo, me dice que estoy en modo de lectura. E para editar, me dice lo mismo. Entonces, por lo tanto, ese no es el archivo. ¿Cuál sería entonces? El mysql.conf.d. mysql.conf.d. Entonces, entré ahora la tercera prueba con el mysql.conf.d, un ls, y dentro está el archivo a encontrar. Ahí está, mysqld.cnf. Entonces lo abro con v, mysqld.cnf. Y este sí tiene la configuración. Ahora sí. Entonces, la configuración que vamos a hacer, súper sencilla, ¿ya? Dentro del archivo que entramos a editar, y lo que tenemos que modificar es la dirección
que aparece por defecto como 127.0.0.1 y esa dirección la tenemos que cambiar a la dirección 0.0.1, 0.0.0 o 4 dígitos 0, ¿ya? Entonces, ese tenemos que editarlo y tenemos que modificar, ¿cierto?, el documento. Ya, lo encontramos. Ahora, estamos en modo lectura, por eso no podemos modificar el archivo. Si se dan cuenta, no puedo entrar y cambiarlo. Entonces, lo que vamos a hacer, para poder cambiar esa línea, es darle permiso al archivo. ¿Ya? Darle permiso. El que estamos editando, recuerden el archivo que dice mysqld.cnf. Entonces le doy permiso con el comando chmod 777 al archivo mysqld.cnf. Lo vuelvo a abrir después de darle todos los permisos, mysqld.cnf, y se fijan que ahora ya podemos entrar al documento. Ya no nos dice que tenemos una vista de cierto, de lectura. ¿Ya? Entonces lo importante es que ahí presionar con la tecla Insert, entrar y modificar, ¿cierto?, esa dirección por la 0.0.0.0 y luego guardamos el documento. ¿Ya? Entonces, editar la línea binadres 0.0.0.0 y guardan el documento. Entonces, estamos mostrando los pasos generales para la configuración. Luego de tener, ¿cierto?, el documento ya editado, la máquina, ¿cierto?, hay que darle un reinicio. Basta con eso. Entonces, se modificaba la línea dentro del directorio, como estamos mostrando ahí, dentro de etc, dentro de MySQL, dentro de mysql.conf.d, ¿cierto? Ese archivo se abre, se edita, ya sea con V o con Nano, con el editor que usted quiera, y lo modifica, ¿ya? Lo modifica completamente. ¿Qué modifica? La línea 127.0.0.1 la cambia por la 00.00. Guarda y reinicia el servidor. Bien, voy a hacer todo el paso de nuevo en la otra máquina, corresponde a la clase anterior. Voy a reconectarme. Voy a hacerlo con la otra máquina para que vean cómo el proceso completo desde cero ya tengan sus máquinas listas para la próxima clase. De todas formas, el OVA que le envié está listo, así que no tendrían que hacer mucha modificación. Esta es la máquina de muestra, ¿cierto? Tengo dos máquinas, una de muestra, una terminada y la otra que lo ocupo para ir practicando los comandos. La que está terminada es la que ya ustedes tienen de descarga de la semana anterior. La que estoy levantando ahora es con la que practico para hacer los comandos y mostrarles los ejemplos. Entonces la voy a levantar. Ya voy a hacer una apt get. Bueno, perdón, me pasó primero a sudo apt get update. Ya la máquina está actualizada. La volví a reactualizar, que esto es lo que hicimos la semana anterior, mostrando todos los comandos. Se actualizaba. Ya mientras tanto, esta otra la voy a dejar minimizada, la que está lista. Y vamos a trabajar con la otra máquina. Estoy haciendo la actualización. Luego instalaba los paquetes apt-get install, ¿cierto?
MySQL client. Se instalaba, le digo que sí. Un repaso general. Luego venía MySQL Server. MySQL Server. Ya, decía que sí. Ya, me pedía la contraseña de root para el servidor MySQL. La máquina que le entregué yo a ustedes era ayer también. Estaba lista esa máquina. Repetía la contraseña de root para MySQL. ¿Ya? En el caso de la máquina lista también es IEP, todo es IEP como clave. La máquina ya está preparada para la configuración. Y nos faltaría después instalar el servicio phpMyAdmin y editar el archivo. ¿Ya? Esta máquina instalándola completamente, ¿cierto? Va a ser el resumen general de las clases de la semana anterior. Listo. Y faltaba instalar phpMyAdmin, que es la interfaz gráfica para el gestor de base de datos. Se instalaba, me preguntaba con qué servidor quiero trabajarlo, ¿cierto? Le indico a Apache 2, marco, ¿cierto? Con el que esté con el símbolo asterisco, le doy a aceptar. Continúa la instalación. Una interfaz web que se va instalando, ¿cierto? Para poder conectar remotamente a nuestra máquina. Ya, luego que se instala o se instalaba, ¿cierto? El gestor gráfico web, vamos a instalar, ¿cierto? Lo que es el editor Nano en caso que no lo tuviese. Lo vamos a instalar. Nano o Vi. Vi ya viene por defecto y Nano lo podemos agregar nosotros adicionalmente como editor de texto. Ahí nos pregunta, ¿cierto? Configuración de PHP le digo que sí. Enter. Me pregunta la clave. Ayer también para ustedes era la misma. ¿Ya? Cuando prepare esa máquina, la misma clave. Ya tenemos la interfaz gráfica lista del gestor de base de datos. Ya. Y me faltaría entonces instalar un editor de texto, apt-get install nano. Nano. Caso que no lo tuviese, ¿cierto? Lo baja. apt-get install nano. Nano. Ahí se instaló ya. Dice ya está en su versión más reciente. Súper bien. Bien. Ahora, si quiero dejar o quiero trabajar siempre con el usuario root, ¿ya? Y no tener que estar cambiándome cada vez, lo podemos hacer por comando, también lo mostré, el cual el comando era sudo su -u root pathwd, ¿cierto? Y en el caso de ustedes también es IEP, ¿ya? También es IEP. Entonces, sudo -u root pathwd.
El mismo comando, ¿cierto? Le genera la contraseña al usuario ROT. En el caso de la máquina que tienen ustedes OVA es ayer el usuario, la contraseña de usuario, y le cambiaba la contraseña. Entonces ya estoy listo con todos los permisos. Y lo que venía ahora era editar el archivo. Vamos a hacerlo. Era siempre con dir o con ls, entrar a la carpeta etc, etc, con ls, entrar a la carpeta MySQL, cd MySQL, ls, había que entrar a la carpeta mysql.conf.d, cd mysql.conf.d, ls, y ahí estaba el archivo de editar, el cual era el mysqld.cnf. Entonces lo abro con nano o con vi, como mostraron hace un rato atrás, mysqld.cnf, ¿ya? Y buscamos la dirección 127.0.0.1 y la cambiamos por la dirección 0000, ¿cierto? O la 00.00. Eso es fundamental que lo hagan para la configuración. Bien, y luego guardamos. En este caso, control O para guardar, control X para salir. ¿Ya? Y voy a reiniciar la máquina para ver los cambios. ¿Ya? Lo podemos apagar o reiniciar, ¿cierto? Como ustedes quieran, puede ser con comando. Shutdown menos H, recuerden que apaga. Apagar o reiniciar como ustedes quieran, y es para ver, ¿cierto? Si nos conectamos ahora desde el cliente. Eso fue como el resumen bastante general de todo lo que hemos hecho en la instalación. La máquina ustedes ya la tienen lista. Eso fue lo que tuve que preparar para entregársela. RedNat, de base de datos. Voy a reiniciarla. Máquina virtual. Y luego de ello, ¿cierto? Vamos a hacer las pruebas desde el cliente. Cliente Windows 7. Tenemos lista la máquina ya iniciada. Como activé el usuario ROT, puedo pasar directo con ROT y saltarme el usuario, el primer usuario. Paso directo. ¿Ya? Esa es la diferencia con haberlo activado. ¿Cierto? Puedo pasar acá, paso directo a la configuración, hago un ifconfig, ¿cierto? Ahí tengo el IP, mi IP es la 192.168.1.14, entonces estaría en condiciones ya esta máquina de poder desde el cliente empezar a hacer pruebas. La idea es que después, en este caso, el Linux no es necesario cada vez editarlo, o ya una vez que ando configurado nos vamos a conectar remotamente. Entonces lo que voy a hacer ahora, desde Windows 7, probar conectividad a la dirección 1.14, responde y voy a abrir con un navegador, ¿cierto? Si veo el gestor de base de datos PHP corriendo en el servidor. Voy a abrir con Chrome, 192.168.1.14 / php myadmin. Se nos carga y me carga la interfaz, por lo tanto quedó correcto. Ahí está la interfaz. Ya, recuerden que estamos probando esta máquina, el MySQL. ¿Ya? Entro con root la primera vez, después tenemos que crear un usuario, ¿cierto? Para evitar ocupar un usuario con privilegio.
la contraseña correcta, en el caso de ustedes root y siempre es ayer, y pasó. Por lo tanto, estoy dentro del servidor de base de datos. Esa es la prueba que queríamos realizar, ¿ya? Es la prueba que queríamos comprobar y realizar. Lo que viene ahora, ¿cierto? La segunda parte del laboratorio, y aquí tienen tiempo para ir haciéndolo, es que tenemos que instalar una aplicación en el cliente que se llama MySQL Workbench, ¿ya? Que es, ¿cierto? Tanto para desarrollar modelos de base de datos como para conectarnos al servidor. Entonces, ahora tengo que proceder a compartir ese archivo que también está entregado dentro de los programas a principio de semestre en el aula virtual, ¿ya? Así que la idea es que copie en el cliente Windows 7 el MySQL Workbench mediante una carpeta compartida, como la forma que quieren ustedes, pero instalen el programa dentro del cliente. Ya por eso lo estamos registrando dentro del video. Yo voy a hacer una carpeta compartida en el Windows 7 en VirtualBox para poder hacerlo. Tengo que instalar el Web Addition también, es importante. Instalar el Web Addition para poder compartir una carpeta y subir, en este caso, el MySQL Workbench. El Workbench está en la carpeta, ¿cierto? En el directorio que les pasé a principio de semestre, así que lo voy a volver a cargar para mostrarlo. Está por ahí. Vamos a buscarlo por acá. Entonces, cuando les pasé todo el material, están los programas y apuntes al principio, se van a encontrar que estaba lo que era el MySQL Workbench, para que revisemos. ¿Ya? En las carpetas de programas. Está. Entonces, ahí estaba. Entonces, dentro de la carpeta MySQL, dentro de complementos MySQL, está el famoso MySQL Workbench 5.2.30. Entonces, ese programa, ¿cierto? Tienen que instalarlo en el Windows 7, ¿ya? En el cliente Windows 7. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo instalo? ¿Cierto? Lo copio. ¿Está activo el micrófono? ¿Se escucha? ¿Está activo el micrófono? Claro, tiene que volver a entrar a la sesión. Lo que tengo desactivado en la cámara. Claro, para poder mejorar la velocidad. Entonces, MySQL Workbench lo debo instalar en el cliente. Ya lo vimos dónde está entregado en las primeras clases, así que hay que subirlo. Ya tenemos experiencia, ya lo han hecho antes, así que lo que tienes que hacer es carpetas compartir y subir el programa. ¿Ya? Yo ya lo compartí, ¿cierto? Tengo una carpeta compartida, ya lo bajé, el MySQL Workbench, lo voy a buscar por acá y lo voy a subir. Ahí está, el MySQL Workbench. Entonces, lo necesito en el Windows 7. Ahí está el MySQL Workbench y lo instalamos. ¿Para qué lo vamos a ocupar? Para gestionar el servidor MySQL del Linux. Y también lo podríamos ocupar para conectarnos al servidor Linux que está en Amazon. También nos serviría. De hecho, de aquí podríamos conectarnos a ambos servidores. Vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer la prueba, ¿cierto? Para mostrarla que se puede hacer. Entonces, los que no pueden tener su propia máquina virtual se pueden conectar al de Amazon con MySQL Workbench.
y los que no lo hacen en sus máquinas virtuales. La idea es que tengamos las posibilidades para que todos lo puedan desarrollar. Incluso esta versión está de MySQL Workbench para dispositivos móviles. Me podía conectar del teléfono a los gestores de base de datos. Ahí en un rato más, terminando ahora esta muestra, les voy a pasar el apunte de instalación, ¿cierto? Para que instalen el MySQL Workbench, los pasos de cómo lo instalamos y más el video. Entonces es importante que desde el MySQL Workbench, ya instalado en el Windows 7, que tenemos una conexión hacia el MySQL que está en el Linux. ¿Ya? Gestionar una conexión. Entonces, gestionar una nueva conexión. Y debo poner los datos de la máquina a la cual me voy a conectar. Un nombre de la conexión, la vamos a llamar MySQL local. La dirección IP de la máquina, ¿cierto? A la que nos vamos a conectar. Y vamos a ver qué pasa con el usuario root. Vamos a ver si tiene permisos. ¿Ya? Entonces, pongo un nombre identificador, la dirección IP, y voy a test connection, probar si puedo conectarme con el root. ¿Ya? Entonces, me va a decir algo, me va a decir que no puedo conectarme. Entonces, uno de los problemas que no puedo conectarme con el root es que el root no tiene permisos. ¿Ya? No tiene permisos para conectarse remotamente. Entonces lo que tenemos que hacer es crear un usuario en el MySQL para asociarnos a la máquina. ¿Ya? Eso es sumamente importante. Voy a apagar la otra máquina que no estoy ocupando para ir mostrando el ejemplo. ¿Ya? Con root no podemos entrar. Recuerden que root es un usuario local, pero no tiene permisos para conectarse con aplicaciones. Entonces ahora, ¿cómo lo solucionamos? ¿Cierto? ¿Cómo le doy soluciones a este problema? Para que nos quede claro que no podemos hacerlo. Es súper sencillo y se hace desde el mismo Windows 7, ¿ya? De la misma conexión que teníamos web, ¿cierto? Y tenemos que crear un nuevo usuario para ello. Entonces lo que tienen que hacer es ir a cuentas de usuario, ¿cierto? Y crear un nuevo usuario de conexión, ¿ya? Porque lo que pasa es que el usuario root solamente permite conexiones internas desde el mismo servidor y queremos hacer una conexión remota. Entonces lo que tenemos que hacer ahí es agregar una nueva cuenta, crear una nueva cuenta, la que ustedes quieran, ¿ya? La que ustedes quieran, yo la voy a llamar aquí alumno. Le digo desde cualquier servidor, ¿ya? Genera una contraseña, la que usted quiera, repite la contraseña. Importante que diga desde cualquier servidor y que no diga local, ¿ya? Y le da todos los permisos, todos. Ahí aparecen los permisos, ¿cierto? Que mencionamos varias clases atrás sobre los permisos para crear procedimientos almacenados. Ahí están, los create runtime, alter runtime, es decir, permisos tanto de lenguaje DML como DTL, ¿cierto? Le da todos los permisos. Y le pregunta cuando le dice autentificación de MySQL. Nombre de usuario, contraseña, todos los permisos y crea el usuario. ¿Ya? Crea ese usuario. Entonces, con ese usuario que acaba de crear, si se fijan, se creó el usuario nuevo, pero dice nombre de servidor, es decir, se puede conectar de cualquier lugar. No es un usuario local, es un usuario de tipo remoto y tiene todos los privilegios. Entonces, ahí vuelve a realizar toda la prueba desde el Workbench, ¿cierto? Para generar la conexión, que quizás no le resultó. Le da un nombre a la conexión, MySQL remoto, ¿ya? Pone la IP, ¿cierto? El usuario nuevo que acaba de crear y ya con eso prueba con test connection, ¿ya?
Entonces ya tenemos la conexión. Hasta ahí vamos a mostrar nosotros, ya queremos que prueben y les funcione la conexión. Y voy a mostrar cómo haría una conexión hacia Amazon. Ya vamos a hacer el ejemplo también. Es importante que usted pruebe, ¿cierto? Y se queda guardada la conexión. Yo voy a cancelar la conexión. Le puse ahí test connection. ¿Te fijas? Me preguntó inmediatamente la contraseña. ¿Ya? Le digo OK y pasó. ¿Ven? Ahí con eso le digo OK. Y entonces la conexión queda guardada. Esto no se alcanza a apreciar mucho. Ahí está. Dice MySQL remoto. Ahora, ¿cómo yo lo haría para hacer una conexión, ¿cierto?, a un servidor más aún todavía remoto, como el de Amazon? Es lo mismo, ¿ya? Lo mismo. En el caso de ustedes, recuerden que están usando su conexión a Amazon eh, mediante, ¿cierto?, mediante su root y lo que es la clave de ayer, ¿ya? Así que la idea es que con esto ya no necesito estar mirando el servidor, ¿ya? El servidor basta que esté encendido, sino que lo voy a controlar desde esta conexión remota, ¿ya? De hecho, yo ejecuto un doble clic a la conexión después, la conexión correcta, y estoy conectado hacia el servidor, ¿ya? No vamos a hacer nada hoy día en este aspecto, queremos que aprendan a conectarse primero y crear la conexión y conectarse a su servidor MySQL en MySQL remoto. A ver si me puedo conectar al de Amazon ahora para mostrarles cómo funcionaría. El de Amazon lo tenemos por ahí anotado. Este servidor, recuerden que es el que tenemos que entrar. Así que la diferencia, ¿cierto? Para conectarlos con el de Amazon, para conectarnos con el de Amazon, tendría que usted también abrir el Workbench. Y así podría desde el cliente conectarse a su servidor Linux y al otro que está en Amazon, ¿ya? Crear una nueva conexión. Le voy a poner MySQL Amazon. MySQL Amazon para diferenciar una conexión con la otra. Como no tenemos la dirección IP, lo que anotamos es el nombre de la conexión de Amazon. Por eso la copié y la pegué en el navegador. Es el nombre. Ahí está. Nombre. Puerto sigue siendo el mismo. El usuario en el caso de usted es su root. El root. Y luego test connection para que vean si se pueden conectar. ¿Ya? Recuerden que todos tienen una cuenta en Amazon. Todos ya están en el servidor. Ahí les voy a mostrar acá en pantalla. Yo voy a entrar con mi usuario. Para mostrarles que todos tienen una cuenta creada. De hecho, ya hemos hecho un laboratorio. Así que ahí están sus cuentas. Ahí están las cuentas de usuario. Cada uno de ustedes tiene su root, es su usuario, con guión, más la contraseña para todos que hay. Entonces, es el dato de conexión de cada uno. Y la idea es que hagan una conexión remota hacia el servidor de Amazon. ¿Ya? Que estoy mostrándolo yo en pantalla. ¿Ya? Así que esa es la idea del laboratorio, conectarse a los servidores, tanto remoto, a su propio servidor MySQL como al de Amazon. ¿Ya? Listo, jóvenes. Voy a terminar el video ahora. Voy a apagar las máquinas, dejar de compartir la pantalla y subir el video y el apunte de instalación de MySQL. Estamos listos con el laboratorio. ¿Alguna duda, jóvenes, que tengan? Ir revisando el aula virtual. No, es que les funcione. Es para ustedes.
tener conectado desde su Windows 7, Marcel, conectado hacia su MySQL y al de Amazon. ¿No? Conectarse a los dos, mostrar que estás en un servidor local y en un servidor remoto. El Amazon, perdón, el WordPress te permite hacer eso. ¿Sí? Eso, que te conecte. No, no, ningún cambio. Ningún cambio. Solamente los mostré a Diego. Mostré el proceso que hicimos la semana anterior y hicimos la conexión de Workbench. ¿Ya? Así que en el video hoy, cuando empezamos, lo puedes revisar un ratito más. ¿Ya? De hecho, eso, mostramos solamente la conexión. Tienen la semana para dejar listo. El viernes vamos a empezar a trabajar ya en administración remota, así que tienen toda la semana para revisar los videos, los que están atrasados, revisar todas las clases y llegar hasta este punto de configuración. Los que no pueden virtualizar lo hacen con el Workbench local hacia el de Amazon. Los que sí pueden en su servidor lo hacen a su propio MySQL. ¿Ya? Hasta las dos opciones. Pero que no, es que se conecten del Workbench hacia los servidores. Ese es el desafío final. Cualquiera de los dos formatos es válido, hacia su propia máquina o a la máquina de Amazon. Ya jóvenes, estamos ok. Yo voy a subir ahora inmediatamente el video de la clase de ahora, lo que mostramos, ¿cierto? Y un apunte de instalación del Workbench para que el paso a paso de cómo se instala y en este caso hacerlo en la máquina cliente, ¿vale? Así que atento al aula virtual en un ratito más, unos 15 minutos para estar publicado el archivo. ¿Ya? El resto, los que están listos, respalden sus máquinas, ¿cierto? Conéctense, como les digo, a Amazon también desde el Workbench. Y los que no, vayan poniéndose al día con lo que hemos visto, ¿ya? Viendo tanto el material, o si no pueden virtualizar, lean todo el material que hemos visto en las clases anteriores. ¿Listo, jóvenes? Estamos hasta el viernes, ¿ya? Tienen ya todo el trabajo y los desafíos para esta semana por hacer. Estamos en contacto, cuídense. Cuídense. Chao, chao, chao.